Una buena tarde para todos los amables oyentes de Radio Bolivariana y un saludo muy cordial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez Otálvaro. Bienvenidos amables oyentes a nuestro programa. Recuerden, nos sintonizan en 1110 AM y en internet por radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Y hay una línea participativa que es el 604-354-8430, 604-354-8430. Hoy los invitamos a que escuchemos aspectos relacionados con lo que es la medicina ancestral. Esta medicina que lleva centenares de años y que en nuestro país, en las zonas urbanas, se ha ido dando un reconocimiento, no solamente por lo que vamos conociendo, sino porque diferentes instituciones en la parte urbana han ido vinculándose a esta causa, trabajando con las comunidades que tienen que ver con esta medicina ancestral. El tema de hoy es medicina ancestral, partería y salud comunitaria. Partería y salud comunitaria. Ya en este espacio hemos hablado en otras oportunidades de partería, con las dos integrantes del colectivo Letras, Colores y Vidas, que son Carmen Rubio y Gloria García, y también con representantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Ya hay libros publicados sobre el tema. Hoy vamos a hablar del segundo tema del colectivo, Letras, Colores y Vidas. Me acompañan hoy en el programa Yasnuri Vanegas Moreno. Ella es magíster en salud colectiva y experta en temas de ancestralidad. También está el médico y antropólogo José Mauricio Hernández Sarmiento, que es profesor de aquí de la Bolivariana. Está Gloria García Torres, que es ingeniera industrial e integrante del colectivo, y Carmen Rubio Toro, licenciada en Artes Plásticas, quien también es integrante del colectivo. Profesor, muy buena tarde y bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para discutir y dialogar sobre un tema supremamente importante en nuestros días, como es la medicina ancestral, que cobra mucha importancia en tantos problemas de salud que tenemos. Pues la medicina ancestral también está allí para ayudarnos a resolver estos problemas. Yasnuri, ¿cómo ha estado usted? Hola, buenas tardes para todos y todas y todes que nos escuchan. Estoy muy bien y muy agradecida por este espacio de participar y, como dice el doctor, hablar de la medicina, esa medicina que ha estado siempre inmersa en todos nosotros. Inmersa, qué maravilla, sí. Falta que nosotros estemos también inmersos porque todos somos responsables de todo y debemos conocer. Si a nosotros nos toca la medicina occidental y tradicional, ustedes están con la medicina ancestral, qué bonito. Carmen, muy buena tarde y bienvenida. Muchas gracias, María Eugenia, muy contenta de estar acá. Hace rato que no nos veíamos. Sí, señora, bienvenidas. Gloria, ¿cómo está usted? María Eugenia, muy bien, encantada de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Bueno, usted y Carmen son promotoras, diría yo, en cierta medida de este tema. A través del colectivo han venido gestionando y liderando otros procesos, además los que han liderado las comunidades afro, la medicina nuestra, la Facultad de Enfermería y ustedes. A ver, ancestralidad, ¿ustedes por qué están ahí? Usted como ingeniera industrial y Carmen como licenciada en Artes Plásticas, ¿por qué les empezó a interesar el tema de la medicina ancestral, la partería? Pues María Eugenia hace parte de nuestra razón de ser como organización pues artística y cultural. Hace ya por allá desde el 2016 venimos incursionando en temas relacionados con la memoria y el patrimonio a nivel de la ciudad, muy enfocada sobre todo en el patrimonio cultural inmaterial. Desde el 2017 muy cercanas a los saberes ancestrales de las parteras. Iniciamos el proceso pues en Moravia con el grupo de parteras que hubo allí, registrando la memoria de ellas. Y pues muy lindo porque ha sido toda una curva de aprendizaje, un camino de alianzas, de encontrarnos
con profesionales y con instituciones que han aportado mucho para seguir difundiendo esta temática. Y bueno, la vida nos ha puesto acá. Si bien mi formación inicial es en ingeniería, pues yo muy enamorada del arte y la cultura, arrancando desde la literatura y aquí al interior del colectivo, buscando que ese asunto de la escritura sea pues una herramienta para registrar la memoria y para difundir estos saberes ancestrales. Y Carmen desde las artes plásticas también, pues como con ese mismo objetivo. Sí, qué interesante. Doctor Mauricio, José Mauricio, bueno, Gloria acaba de hacer como esa introducción tan interesante porque ellas en esas dos disciplinas, en esas dos profesiones se han promovido, se han vinculado a esta causa de promover lo que es la medicina ancestral, que es la medicina ancestral para aquellas personas que muchas veces vemos los afro, ¿cierto? Y otras comunidades, los indígenas, pero bueno, ellos de qué viven, cómo se cura, oímos decir que con ramitas, con hierbitas. ¿Qué es lo de la medicina ancestral que ha ido cobrando esa fuerza tan interesante? Bueno, muchas gracias. Pues si vamos a hablar de la medicina ancestral, pues tenemos que también mencionar lo que es la otra orilla, que es la medicina occidental. Yo pues me encuentro en la orilla de la medicina occidental, un saber que también se ha venido construyendo más recientemente en los últimos años y que nosotros en las escuelas de medicina aprendemos pues con los libros, con la evidencia que está escrita. Pero en la otra orilla está la medicina ancestral, es la medicina que ha permitido a los pueblos originarios pervivir durante cientos de años. Es un saber que han desarrollado nuestros antepasados a través de experiencias vividas en las comunidades en las cuales unos sabedores han incorporado esas experiencias y las traducen en la manera como intentan curar a las personas. Me parece que no reconocer que existe esa sabiduría ancestral es un gran error. Muchas veces la medicina occidental ha querido pasar de largo de la medicina ancestral y no, la medicina ancestral definitivamente tiene unos conocimientos y unos saberes que nos pueden ayudar incluso en los tiempos de hoy a sanar y a curar muchos de nuestros pacientes. Entonces, la medicina ancestral es esa medicina antigua, basada en las propiedades que tiene la misma naturaleza, en las propiedades del agua, en las propiedades de las plantas, en las propiedades de los animales, que ayudan a curar y a salvar vidas. Y es una medicina que, si bien es cierto, no está escrita, solo hasta los últimos años se ha empezado a escribir sobre ella, es un saber que ha permanecido en la oralidad, que se transmite, sí, que se transmite oralmente desde nuestros antepasados hasta sus nuevas generaciones. Y es muy valiosa. Yo no la practico, pero la respeto profundamente e intento generar una complementariedad entre los dos saberes. O sea, los dos saberes están aquí, se encuentran no para pelear y repelerse. Se encuentran, se deben encontrar para complementarse. Para complementarse. A ver, Yasnuri, usted que es, ya tiene una especialización, que sabe que es la medicina ancestral, el doctor acaba de decir, ha permanecido en la oralidad, no la practica, pero la divulga, porque es necesario que se haga como una sinergia, profe, no sé si es incorrecto decirlo, entre estas dos medicinas. A ver, la medicina ancestral, ¿qué es para Yasnuri? Que gracias a ella está usted, sus generaciones, y se ha especializado en medicina comunitaria. Yasnuri. Sí, bueno, desde mi lugar de enunciación como una mujer afrodescendiente que crecí en un territorio donde se practica esta medicina, que también le agregaría la espiritualidad, porque la medicina ancestral también está muy ligada a la espiritualidad, de ese sistema de creencia, en este caso de nuestros ancestros, orichas africanos,
que nos heredaron una serie de, digamos, de sistemas, sí, que nos ayudan en este caso a aliviar, como decía el doctor, en esos lugares donde la red de servicios de salud no llega. Quienes están allí de la mano son los yerbateros, las parteras, personas que aprenden esa medicina porque la mamá, porque la tía le enseñó. Entonces es un saber heredado de generación en generación. De allí entonces ha pervivido, ha resistido y sigue resistiendo, que uno creería que los niños ya no nacen con parteras. En territorio y aún en Medellín hay niños que nacen con parteras. Entonces digamos que no es un saber que está en el olvido. Por el contrario, esta medicina cada día, de hecho yo que llevo muchos años investigando, me sorprende un poco también que ya como que le estén dando como tanta visibilización a este saber, porque anteriormente cuando uno hablaba de estos temas le decían como, no se puede hablar, o cómo hacemos para que estos temas entren a la academia, sobre todo eso. Digamos que uno de los retos o una de las rebeldías que tuve yo fue, digamos, llegar a la Universidad de Antioquia con una temática totalmente nueva, incluso para los mismos docentes, y decirles que sí es un saber que salva vidas, sí es un saber que, como dice el doctor, se puede complementar con la medicina occidental, y no es decir que la una está por encima de la otra, sino al contrario, se encuentran y resolvemos entonces cómo cuidar esa salud, y eso es la salud comunitaria. Busca entonces que desde el saber de las mismas comunidades, porque finalmente son ellos a través de sus modos de vida que nos dicen qué es lo que hay que hacer para continuar buscando soluciones para todas esas enfermedades que tienen o digamos esas carencias que padecen en los territorios. Uh-huh. Doctor Mauricio, lo que ha dicho Yarnuri, ligada a la espiritualidad, usted como antropólogo, ¿cómo ha hecho? Ella dice hablar de las yerbateras, la generación de generación se ha ido transmitiendo esta medicina, como usted nos decía, y la visibilización ahora, como antropólogo que destaca esa importancia de que ahora estemos visibilizando más esta medicina ancestral, como lo sostiene y lo reafirma Yarnuri desde su conocimiento, desde su vivencia. Es importante que quienes estamos aquí digamos, bueno, no son yerbateros, ellos pueden decir, allá utilizamos hierbas que nos sanan, que nos curan, pero para que validemos esto que ellos hacen, ese saber, esa trascendencia que tiene la medicina ancestral. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Yarnuri, porque esa medicina ancestral une, digamos, conocimientos biológicos propios de la botánica, porque en las plantas encontramos la solución para muchos problemas. Las plantas tienen algunos componentes, algunas sustancias provenientes de las plantas pueden sanar. Lo otro muy importante a lo que mencionaba Yarnuri, por lo cual también debemos rescatar este saber, es esa espiritualidad, que quizás nosotros a veces desde la medicina occidental estamos acostumbrados a decir dentro del determinismo biológico que toda enfermedad es causada por un daño biológico únicamente. Una célula no funciona bien y nos enfermamos. Pero también tenemos un espíritu, ¿cierto? Tenemos un alma, tenemos un ser, somos más que células. Nosotros los humanos somos más que células. Y yo creo que la medicina ancestral nos lo recuerda. Y yo pongo este ejemplo muy claro, y es que cuando un niño está enfermo o cuando el papá mayor de edad está enfermo en el hospital, necesita esa fuerza espiritual de su familia para recuperarse. Necesita, si un familiar mío está enfermo, yo voy a pedir la oración para las personas que están conmigo, para que oren, para que manden su buena energía, para que estas personas se recuperen, ¿cierto? Cuando yo estoy enfermo suelo escuchar entre mis familiares y entre mis amigos
que me van a encomendar en sus oraciones. Esa buena energía espiritual es algo que vale, que quizás en la medicina occidental hemos cerrado la puerta a esa buena intención para que los pacientes se mejoren y nos vamos solo a la biología. Uh-huh. Pero esa buena intención, esa energía, esa espiritualidad hace parte. La medicina ancestral no la recuerda. La medicina ancestral, porque el sabedor ancestral hace uso de saberes basados en las plantas, saberes biológicos, pero también hace uso de saberes espirituales, de energía, de tocar con la mano, de elevar una oración a los dioses de la naturaleza como se consideraba antes, o a nuestro Dios supremo, pues como lo hacemos ahora. Pero esa parte espiritual yo creo que hace falta para que nos sanemos. Uh-huh. O sea que medicina ancestral, lo que están haciendo las comunidades que lo practican, no solamente en Colombia, ¿cierto?, sino que es una medicina de años, de siglos, África y todas estas regiones del mundo, y en Sudamérica también. Ustedes me corrigen que saben más que yo en este aspecto. Es importante que vamos entendiendo que no solamente la parte espiritual está en la medicina ancestral, sino que nosotros también. Usted lo decía, doctor, como cuando una persona está enferma y llega el otro, así sea, le dé el abrazo, le sobe la cabeza, le diga si quiere. Yo escuchaba un caso que vale la pena mencionarlo. Alguien tenía cáncer y llegaron otras personas a saludar a esa persona que tenía cáncer. Y le dijeron, le hablaron de música y dijo, ay, qué maravilla tenerlos a ustedes a mi lado, porque no vinieron a hablarme del mismo problema que tengo, sino a hablarme de música. Ahí hay una comunicación muy bonita, ¿o no?, para ese ser que fue del espíritu, que es la música, que es sanadora. O no sé quién de ustedes quiere decir al respecto. Pues no, miren, para Carmen y para mí ha sido todo un proceso de aprendizaje y de asombro, ¿sí? De hecho, lo que acaba de decir el doctor Mauricio, lo venimos ahora aprendiendo, descubriendo y asimilando. Además del tema de la partería, con un proyecto que en este momento es proyecto ganador de la convocatoria de estímulos en arte y cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, en la línea de memoria y patrimonio, celebración del mes del patrimonio. Uh-huh. Y es un proyecto, pues vale la aclaración, María Eugenia, no me voy a extender, es un proyecto que se llama Ubuntu Medicina Ancestral, una huella afro. Medicina ancestral. En este momento nosotras desde la organización pues venimos en contacto con varios sabedores ancestrales de la comunidad afro y venimos muy sorprendidas justamente con eso que el doctor acabó de decir, ¿cierto? Cómo aparece ahí el tema de la espiritualidad. Uh-huh. Y cómo para esta comunidad ese es un factor clave también al momento de ayudar en esos procesos de recuperación de la salud. Entonces, claro, es toda una sorpresa porque es que la cultura occidental tiene otros fundamentos, ¿cierto? Esa reflexión que acaba de hacer el doctor Mauricio, de verdad que yo creo que amerita detenerse, ¿cierto? Entonces, para nosotras ya hace parte de esos rasgos que vamos encontrando desde lo cultural y patrimonial en contacto con la comunidad afrodescendiente y que obviamente vamos a registrar como parte de la memoria que los identifica a ellos y que realmente, pues yo al menos a título personal considero que es un gran aporte para que abordemos la salud de una manera más holística y que ese componente espiritual también le demos la importancia que tiene. Uh-huh. Bueno. Manera más holística. Ahora mencionamos, o íbamos a mencionar, que ustedes, Gloria y Carmen, están en el proceso de salir, de poner en circulación un segundo libro que se va a llamar Tejiendo Vidas, Parteras, Ancestralidad y Salud. Se llama así, ¿cierto, el libro? Carmen. Sí, así es.
Es que se me confundió un poquito con Ubuntu, pero Ubuntu. sí. Pero ese ya está en litografía y se llama Tejiendo Vidas. Usted ya lo acabo de decir. Repitámoslo, no importa, para que la gente esté pendiente de encontrarlo Sí. cuando esté en circulación. Se llama Tejiendo Vidas, Parteras, Ancestralidad y Salud. Sí. Y fue muy hermoso encontrar cómo se complementan y se complementan y a veces son diferentes estilos, cómo partea una mujer indígena o cómo partea una mujer afro. Y todas las creencias y toda la espiritualidad alrededor de eso, de un nacimiento, de un bebé, de la llegada de un bebé. Entonces, y aunque son diferentes, pero todos propenden por eso, por buscar que el niño nazca bien, que la mamá esté bien, y es toda una fiesta, que nazca un bebé nuevo. ¿El libro para cuándo estará, Carmen? Para finales de este mes, si Dios quiere, lo estaríamos socializando el próximo mes, en el mes de septiembre. Feria del Libro. Dios quiera que sí. No, ha sido difícil, pero sí, estamos buscando varios lugares donde lo podamos entregar a la gente. Bueno, hay una expectativa. El libro Sí. Tejiendo Vidas, Parteras, Ancestralidad y Salud. Ancestralidad ¿Y el y Salud. primero cómo se llama? El primer libro que ustedes ya sacaron sobre este tema. Ese es Gloria lo mencionaba. Patrimonio, Mujeres y Sanación. Patrimonio, Mujeres y Sanación. Que es de 2018, sí. Bueno, Patrimonio, Mujeres y Sanación. A ver, Yasnuri, ella hablaba de el nacimiento, que no es solamente que la partera, ¿quién es una partera? Porque ellas nos ayudaban en un programa que vinieron con una profesora de la Facultad de Enfermería de la Antioquia, que no es simplemente acompañar a la mujer afro o a la indígena en ese nacimiento de un ser, sino que sigue un trabajo ahí muy bonito, que es lo de la partería, porque Carmen lo decía muy bien, no es simplemente estar ahí porque nació un niño, no, ¿qué es lo que más trasciende ahí, qué es lo que más implica para ustedes? Sí, la partera es integral, es decir, es una mujer que acompaña antes, durante y después del parto a la gestante. ¿Qué quiere decir? La partera, ella se prepara, es decir, a pesar de que, digamos, no hay una universidad o no tiene, digamos, esos conocimientos más técnicos de lo que es parir en la occidentalidad o en un hospital, ella sabe identificar los riesgos. Una partera tiene la capacidad de que si una materna necesita ir o salir para controles prenatales, ella le va a decir salga porque hay alguna anomalía que yo no puedo identificar y que solo la medicina occidental lo puede hacer. ¿Cómo se da cuenta ella? Claro, utiliza ese sistema de creencias de lo que hablamos, la espiritualidad, como el tabaco, como la luna, como otras plantas medicinales, porque algo muy bonito que salió, por ejemplo, en mi tesis es que sin plantas no hay partería. O sea, la herramienta más poderosa que tienen las parteras para atender partos es la partería. Y como decía Carmen, la partería no es homogénea, es decir, no hay una sola forma de partear. En el caso de las comunidades afrodescendientes, para nosotros, nacer es nacer en comunidad. Generalmente para nosotros la partera es la que está en la comunidad pendiente, deja de hacer sus actividades por dedicarse a cuidar a esa materna hasta que el bebé esté en condiciones, hasta que tenga la capacidad de amamantarlo, tiene la capacidad de darle plantas medicinales o alimentos para que pueda tener la suficiente capacidad de amamantarlo, porque ellas consideran que los bebés, y bueno, y también la lactancia materna lo dice, que hay que acompañar a los niños mínimo hasta los 2 años. La occidentalidad dice que a los 6 meses, pero una partera dice que para que un niño esté sano debe darle por lo menos amamantar los 2 años. Entonces mire cómo la partera aparece en todos los escenarios, incluso antes de la preconcepción. Ella tiene también la capacidad de brindarte todo ese proceso en la salud sexual y reproductiva para que la mujer pueda concebir su bebé, acompañar al hombre, a la mujer, para que puedan gestar y tener el bebé. Y la partera no es solo partear, que lo dijimos, muchas de ellas son
mujeres yerbateras que saben de plantas, de emplastos, para dolores, para la menopausia. Entonces miren que la partera no es solo partería y ya, sino que detrás de eso hay una mujer integral que sabe de todo y que debería ocupar, diría yo, me atrevería a decir, un lugar importante en el sistema de salud y que a hoy no se ha podido lograr, aun cuando la partería ya es patrimonio de Colombia y patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Doctor, ¿qué opina usted o qué agrega lo que dice Yasnuri, que dice cosas muy bonitas, es integral? Y resalta cómo la labor de la partera no es simplemente asistir y nació y parió la indígena o la negra, no, sino que está ahí, inclusive, mire, nacer en comunidad, tiene una connotación importantísima. No estuvo el bebé y listo, lo aíslan, lo cierran, no se puede mezclar con nadie. Y también ella decía que acompaña hasta los 2 añitos, doctor. Sí, es muy valioso y completamente de acuerdo, pero antes de referirme a ello, quiero también volver a las palabras que decía Carmen sobre las mamás y los niños, porque si nos ponemos a ver, digamos, la primera sanadora ancestral es la mamá, porque ustedes han visto como un niño de 2, de 3 años se cae, se golpea la rodilla y entra en un dolor y en una angustia hasta que llega la mamá y coloca su mano sanadora en la rodilla del niño. Pone la mano sanadora en la rodilla y el niño ya se tranquiliza, deja de llorar. El famoso sane que sane, colita de rana. Las madres son sanadoras, pero luego la vida da la vuelta y entonces está el papá anciano, de pronto muy enfermo en el hospital, con una enfermedad terminal muriendo, y necesita del hijo, necesita que llegue el hijo. Yo con estos ejemplos quiero sencillamente reconocer que la espiritualidad tiene un efecto en la sanación de las personas. No es solo la parte biológica. Entonces, ese abuelo de 79 años que está allí luchando contra un cáncer, luchando contra los efectos de un aneurisma, no sé, necesita la tranquilidad del hijo que llegue, que le coja la mano y le diga, papá, acá estoy, ¿no? Como lo hizo ese mismo papá o esa misma mamá cuando el niño de 3 años se cayó, se escalabró y llegó la mamá y le puso la mano y el niño se sintió mejor. Y con respecto a lo que decía Yasnuri también, por supuesto, es que los sabedores ancestrales y la partera en este caso, porque hay más sabedores ancestrales de paso, hoy estamos hablando de la partera, pero está también el yerbatero, el pegahuesos. ¿El qué? Yerbatero. No, sí. Pegahuesos o sobanderos, sí, el que ve orines, el jaibaná, el bencún, el taita. Bueno, hay muchos sabedores ancestrales en nuestro territorio con tanta riqueza étnica, tenemos mucha sabiduría ancestral. Pero en el caso de hoy que estamos concentrados en el trabajo de la partera, muy de acuerdo con lo que dice Yasnuri, porque su función no es solo mecánica de atender el parto, de recibirlo, de coger la cabeza del bebé y cortar el cordón, no. Es un acompañamiento también espiritual, humano, ¿cierto? Y para la parturienta es muy importante saber que la persona que en su comunidad es reconocida como partera la esté acompañando ahí. Es como cuando usted llega también al hospital con probablemente un infarto y usted le han dicho, el doctor Hernández es el mejor cardiólogo, yo quiero con el doctor Hernández, que ese es el que salva a las personas. Y si llega el doctor Hernández, estoy más tranquilo. Entonces la mujer en la comunidad dice, no, yo necesito mi partera Yasnuri, ella desde que yo era niño me daba consejos, me atendía, me resolvía problemas ginecológicos. Cuando me casé fue la que me recomendó y la que me aconsejó. Ahora que estoy teniendo parto la necesito. Entonces imagínense muchas veces la frustración que esa pobre mamá tiene que irse al hospital a tener el parto y alejarse de su partera y llegar al hospital donde toda la gente es diferente, está vestida diferente,
donde ya no está en su casa, no está en su comunidad, a atender parto. Sí, las personas que están allí en la sala de parto están muy bien preparadas para atenderle el parto, pero no le dan esa tranquilidad espiritual. Entonces, el aporte humano y espiritual de la partera es muy valioso y está presente en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos afro e indígenas. Inclusive, doctor, usted nos hace pensar a muchos cuando somos pacientes y vamos a un consultorio, medicina occidental, y uno llega más tensionado y sintiéndose más enfermo. Y cuando hay un médico o una médica, o la enfermera o quien nos atiende, amablemente, como nos lo merecemos, uno como que esa carga con la que llega es menos pesada. Mire, ¿cómo será allá cuando en la medicina ancestral ya es esa partera que se quedó los 2 años, que siguió, que le está diciendo, bueno, todos aquí somos importantes, no es solamente el niño que nació, sino que todo. Sí, uno como paciente siento eso cuando lo atienden bien, ya uno dice, ¿qué es lo que le pasa? Ay, doctor, tal cosa, pero ya como que uno como que ya descargó tanto. La parte espiritual que no la hemos reconocido. Hay un oyente que está en la línea y que quiere participar. Muy buena tarde. Buenas tardes, María Eugenia. Lo mismo que el señor Galeno, presente allí. Se le oye muy mal. Damas, que muy buenas tardes. Que a usted, María Eugenia, lo mismo que el señor Galeno, presente, y a las demás damas que asisten. A ver, yo nací a finales del año 46 en La Concha y resulta que allí atendió a mi mamá una señora Carlota Agudelo. Yo la llegué a conocer y ella asistió por lo menos a 2. Empezó otro hermano mío y después hasta mediados de los 60 era una señora Rosa Palacio. Yo me acuerdo que pequeño, pues todavía sin entrar a la escuela, que fue a los 8 años, entonces allá en ese pueblo, yo me caía en una de las casas que mi papá arrendaba, pues que buscaba en alquiler, y ya después ya dejé de caerme como frecuencia, solamente me apoyaba las rodillas y no más, y ya finalmente, ya de ahí para adelante fueron ya médicos expertos en los partos. Muchas gracias, que estén muy bien. ¿Aló? Don Odilio, muchas gracias. Yasnuri, que ella es de Nuquí y que ya tiene esa especialización, que aquí en la parte urbana defiende con sus estudios, con su conocimiento, lo que es la medicina ancestral y la partería. Ella es magíster en salud colectiva. ¿Usted qué quiere decir de eso que está diciendo don Odilio, cómo él, sus otros 2 hermanos y otras personas nacieron asistidos de esa generación de la década de los 40, fueron atendidos por parteras, Yarnuri? Gracias, don Odilio. Sí. Reconocer entonces que la partería es el oficio más antiguo de la humanidad, ¿cierto? Antes de que nacieran los médicos, las ginecostetras, estaba ahí la partera. Y lo que decíamos, existen parterías, no es solo la partería afroindígena y no la partería campesina, porque esas parteras también que estuvieron en esos territorios han estado allí y han sido ese complemento. Lo que decía usted de que la partera estuvo allí, que lo cuidó a sus hermanos y también acompañó a su mamá. Entonces quiere decir que la partera se convierte, como decimos nosotros, en esa comadre, la comadrona, esa amiga que está ahí pendiente de cualquier situación que vaya a pasar. Y en ese entonces me imagino que era muy difícil el tema de hacer a los hospitales y demás, pero mire
como nos han vendido también la idea de que parir en casa es riesgoso y tiene que ser en un hospital. Entonces me remito a algo que me decía una partera y ella decía, es que yo también me siento un poco asombrada de que estamos volviendo a esto y es porque posiblemente el sistema de salud fracasó. Es decir, de que es necesario volver a incluir esta medicina para que todo vuelva como a salir. ¿De dónde viene el acetaminofén? De las plantas. Y entonces miren cómo la medicina o las plantas medicinales han estado allí y están esperando el momento. Y creo que el momento es ahora. El momento es ahora, como la medicina ha avanzado, también la normatividad ha avanzado, de que es necesario la salud comunitaria, de que es necesario incluir la interculturalidad en todos los procesos que se hagan. Y también es importante mencionar, y doy hilo para que continuemos la conversa, y es que toda esta medicina se está perdiendo también. Sí. En un mundo capitalista y globalizado, muchos jóvenes ya no les interesa aprender este saber tan importante a lo largo de la historia. Una de las parteras, de hecho, cuando yo inicié hace más de 9 años, me decía, venga, pero una joven como usted, yo tenía como 17 años, ¿por qué le interesa esto? ¿Por qué le interesa continuar la partería? ¿O por qué le interesa que nosotras hablemos de esto que nadie nos decía que habláramos? O que nadie se acercaba a decirnos, venga, ¿me va a enseñar? Entonces ahí hay que mirar entonces cómo seguimos tejiendo estrategias para que esta medicina no se pierda. Seguir tejiendo estrategias para que esta medicina no se pierda. Ahí están las publicaciones de Gloria y Carmen, en lo que el doctor ha investigado como médico y antropólogo y muchas otras personas que se han vinculado a esta causa. Reconocer la importancia que tiene la medicina ancestral y que lleva siglos de estarse practicando y que conocemos, doctor, antes de irme a los mensajes, la resistencia que tienen, por ejemplo, la mayoría de los afro en su salud mental y física, pese a tantas cosas en las sociedades. Sí, claro, hay resistencias que también se fortalecen en su manera de vivir, en sus territorios, cuando tienen territorios sanos, cuando son territorios fortalecidos, pues eso se nota también en la fortaleza de sus cuerpos y de su salud. Mire la dentadura que tienen la mayoría de los afros, que es preciosa. Y a veces es resistencia, porque no hay otra opción. Resistencia. Sí, Ajá. toca resistir ante el abandono estatal, el abandono del Estado, que no llega a nada, entonces hay que buscar la manera de salir, ser resiliente. Abandono, recursivos frente a lo que la naturaleza tiene que desconocemos. Sí. Vamos a los mensajes y seguimos en un momento. El Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana te invita a mantenerte en sintonía con el ambiente. Cierra la llave del agua. La gota también cuenta. Es la hora del planeta. En la Fundación UPB invertimos en el capital más valioso, nuestros estudiantes. Y sembramos el futuro de líderes comprometidos con el progreso del país. Escríbenos a fundacionupb@upb.edu.co. Tu apoyo hace toda la diferencia. Por la paz y la convivencia, escuche Del Dicho al Hecho. Programa de reflexión y análisis sobre los problemas del mundo de hoy. Del Dicho al Hecho. Escúchelo de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, en los 1110 kHz de Bolivariana AM. Música del ayer. Música de siempre. Los domingos a las 12 del día, usted tiene una cita con el recuerdo en Música del Ayer, Música de Siempre. Una realización del Dr. Jesús Amaya Alzate para Bolivariana AM. Continuamos en Radio Bolivariana
1110 AM y en internet por radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Y hoy estamos conversando sobre la medicina ancestral, partería y salud comunitaria. Y hoy hemos recibido aquí unas lecciones muy importantes, diría yo, sobre qué es la importancia de la partería, de la medicina ancestral, con ese sentido que la trabajan las comunidades afroindígenas, raizales y qué más nos decía usted ahora, Yasnuri. Palenquera y campesinas. ¿Cómo se llama? Menciónemelas todas, por favor. Indígenas, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera y campesinas también. Bueno, estamos hablando de eso y también hemos mencionado un libro que se está haciendo sobre este tema que se llama Tejiendo Vidas, Parteras, Ancestralidad en Salud. Me acompañan el médico y antropólogo José Mauricio Hernández, Gloria García y además de Yasnuri, Carmen Rubio. Doctor, usted que también ha hablado sobre este libro porque lo han entrevistado y la importancia de la ancestralidad, ¿qué le quería preguntar a Gloria? Bueno, yo tuve pues la oportunidad de ser entrevistado en el libro en el cual pues se indagaba sobre qué conocimientos tenía yo de esa medicina ancestral y qué concepto tenía yo de ella. En realidad, conocimientos de medicina ancestral tengo pocos, pero respeto tengo todo el respeto pues hacia la medicina ancestral. La reconozco y sé que en muchas ocasiones los pacientes necesitan componentes de medicina ancestral para curarse. No sé, quisiera que nos contaran un poquito más en detalle, Carmen y Gloria, ¿qué encontraron en esas entrevistas que hicieron a esas personas clave en la partería y en el saber ancestral? Ustedes entrevistaron directamente personas que son sabedores ancestrales. Entonces nos gustaría conocer un poquito esos detalles de lo que encontraron en las entrevistas. Bien, doctor, como periodista lo hace, le voy a acompañar, que me siga acompañando de reportero. Gloria, sí, Carmen. Sí, doctor, no, pues gracias por ese preámbulo. La publicación Tejiendo Vidas, Parteras, Ancestralidad y Salud la vamos a empezar a socializar ahorita a partir del mes de septiembre. Realmente para nuestro colectivo es realmente motivo de alegría. Esa publicación surgió por las voces de la propia comunidad, que conociendo la primera investigación que hicimos de las parteras de Moravia, algunas personas cercanas y otras que estuvieron en diferentes escenarios de socialización manifestaban que todavía habían muchos aspectos por tratar alrededor de esta riqueza patrimonial, ¿cierto? Que incluso ya tiene reconocimientos a nivel mundial, como lo manifestó Yasnuri ahorita. No, pues realmente es un honor que justamente ustedes, Yasnuri y el doctor Mauricio, hagan parte de ese equipo de expertos al que pudimos pues entrevistar, buscando recoger diferentes aristas alrededor del tema. Sí, allí también aparecen unos saberes ancestrales a la luz de las comunidades étnicas, como es su ejercicio de partería y también la partería campesina, la partería de las mujeres que están aquí en la ciudad y que vienen pues de otros municipios, ¿sí? Y también hay unas voces de expertos, entonces además de las voces de Yasnuri y el doctor Mauricio, aparecen aportes desde médicos ginecostetras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, desde el punto de vista de la psicología, y ahí hay unos planteamientos supremamente interesantes. Yo creo que este es el momento para contarle a los radioyentes y a la comunidad que vamos a estar a partir de septiembre realizando una serie de conversatorios alrededor de la temática para seguir profundizando. Consideramos que el aporte con este libro va a ser justamente también buscando que se siga consolidando una masa crítica que vaya considerando
cuál importante es la presencia de las parteras tradicionales al interior del sistema de salud, como Yasnuri también lo mencionó ahora. Entonces, de verdad que nos encanta que aliados como son la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, pero también la Biblioteca Pública Piloto y otras entidades del sector cultural, estén acogiendo ya esta propuesta, porque justamente vamos a arrancar esos espacios de socialización. Vamos a tener, por ejemplo, exposición y conversatorio en la Biblioteca Pública Piloto en el barrio Carlos R. Restrepo. Vamos a estar en la Biblioteca de Confenalco. Bueno, venimos en una serie de conversaciones. Esperamos poder estar también aquí en la Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana. Así que muy atentos, por favor, con nuestras redes sociales, porque estaremos informando. Enseguida me dice las redes sociales, Gloria. Usted dice, hablaron con expertos. Como manera de síntesis, no quiero que se anticipe el libro porque hay que comprarlo y leerlo, pero más o menos ya hemos escuchado la opinión del doctor Frente. Él dice, la respeto, no conozco mucho, pero hay la validez, y él destacaba el aspecto espiritual de lo que es la ancestral, la medicina ancestral y la partería. En el libro usted dice expertos. En términos generales, ¿qué nos dicen más o menos? Algunos de los que usted recuerda, o Carmen. Yo quisiera resaltar una idea que aquí ya mencionamos, sí, y que se evidencia también en el libro, cómo los saberes ancestrales complementan la medicina tradicional, la medicina desde la cultura occidental, ¿cierto? Y que justamente este es un momento histórico para que ya hayan diálogos de saberes y hayan posibilidades de articulación. En este momento estamos viviendo esa situación y es algo realmente muy, pero muy importante. Qué maravilla. Yasnuri quería agregar algo y vamos terminando. Sí, que algo que me parece también muy importante allí, que aparece en el libro y tiene que ver también con ese sistema de creencias dentro de las comunidades indígenas y afro, como es la ombligada y la placenta. ¿La qué? La ombligada. ¿Ombligada? Sí, es como un sistema de creencia que se hace generalmente en las comunidades del Pacífico, cuando un niño nace, precisamente para que no olvide sus raíces, de dónde vengo. Entonces el ombligo finalmente se convierte en ese conducto, ¿cierto?, entre esa raíz que es mi mamá con el territorio. Entonces por eso la mayoría de las comunidades afro no olvidamos de dónde venimos, al menos yo no he olvidado mis raíces. Y la placenta, que también la practica la comunidad afro, pero es mucho más fuerte en la comunidad indígena, donde se entierra, ¿cierto?, como tributo a la tierra. Entonces ahí también aparece muy importante ese proceso de cómo se hace, cómo es en las comunidades indígenas y afro, en lo campesino. Por lo que dijimos, existen parterías, no una sola forma de partear. Y como la salud comunitaria, ya para cerrar, se convierte entonces en ese puente para continuar desde la voz de las mismas comunidades. Sí. ¿Qué pasa con el ombligo? Pues sirve, ustedes lo toman como un contacto, las comunidades del Pacífico, sí, ¿cierto? Entre la madre y esa comunidad. Pero ¿qué se hace con el ombligo? Aquí muchas personas, dentro de nuestras costumbres, lo guardan, ¿cierto? Un doctor, usted me ayuda. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué hacen con ese ombligo? Nosotros lo que hacemos es mezclarlo con plantas medicinales. Ya. Digamos, como yo quiero entregarle el bebé al mundo. Si quiero que sea un niño con dinero, lo ombligamos con oro chocuano, en este caso. Si quiero que sea un hombre trabajador, lo obligan con hormiga. En mi caso me obligaron con hormiga. ¿Y qué ha pasado entonces con Yasnuri, que la ligaron con hormiga? Es muy trabajadora. Ah, como las arrieritas. Sí. Entonces, qué maravilla, qué lindo, qué connotación tan importante que tiene. A ver, doctor, salud comunitaria. Mencionaron, ya vamos terminando, unas resoluciones. Hay unos vacíos, hay una nueva normatividad para la atención en salud a todas estas comunidades desfavorecidas del país y de muchas partes del mundo, ¿cierto? La comunidad afro, sobre todo, y los indígenas. Hay el sistema de, ¿cómo se llama?
De principio, ¿sistema qué? SISPI, el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural, y la reglamentación para la salud con pertinencia étnica para los pueblos afro. Ya está en vigencia. Sí, ya hay normatividad referente a los dos temas y en resumen, pues podemos decir que el Estado colombiano reconoce, digamos, los conceptos étnicos relacionados a la salud. Entonces, los pueblos indígenas, afrocolombianos, los pueblos campesinos tienen hoy, están avalados pues para practicar sus saberes ancestrales y el Estado los reconoce, esos saberes ancestrales, y permite que se integren al sistema de salud. Básicamente es eso. Discúlpeme, es la 1964, ¿cierto? Del 1 de mayo del 2025, para que la gente consulte. 2024. 2024. Sí. ¿Cómo se llama? Lineamientos para la implementación del enfoque étnico para las poblaciones negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. ¿Y qué lectura le da usted a esa resolución o a esa disposición del Estado a reconocerla? Primero, que es la primera normatividad en términos de salud que tenemos las poblaciones negras. Generalmente nos asocian en la 1715, en la salud intercultural con las comunidades indígenas, pero no teníamos una norma que fuera exclusiva para nosotras, donde se reconozca que se deben de crear modelos de etnosalud afro, entendiendo el sistema de salud para las comunidades negras de Colombia. Es la 1964 del 2024. Del 2024, qué interesante, y hay otra. Ustedes mencionaron dos, ¿cierto? Sí, la otra es la del SISPI, que es la del 1 de mayo, se me escapa el número, pero el SISPI es el Sistema Indígena, de Salud Propio Intercultural. Ya es ley. Ya es ley de la República, qué maravilla que se esté reconociendo la importancia como seres humanos y como comunidad que aporta y que somos todos colombianos. Muchas gracias, Yasnuri, muchas gracias, doctor Mauricio, Gloria y Carmen. ¿Cómo son los contactos de ustedes para que la gente esté pendiente del libro, Gloria? Claro que sí, María Eugenia. Nuestro número de contacto WhatsApp es el 304-127-3046. Despacio, ¿cómo es 304? 304-127-3046. ¿Y en las redes cómo está? Nos encuentran como @letras, colores y vidas en las redes. @letras, colores y vidas. Y vidas con S al final, todo en plural, en Facebook, Instagram y YouTube. A ver, y Yasnuri, no, así él esté sobre el tiempo, como si alguien quiere saber de su trabajo de tesis, de usted, con ese saber que tiene tan lindo ancestral y que lo defiende a capa y espada, como decimos. Yasnuri. Sí, aparece como Yasnuri Vanegas en redes sociales. Y mi contacto también, 312-701-5061. Yasnuri diga cómo se escribe, porque confundimos a veces. Con Y de yuca. Sí, está bien. Yasnuri termina en Y, ¿cierto? En Y de yuca, sí. Vanegas, ¿y qué más? Moreno, Yasnuri Vanegas. Sí. ¿Y mi cómo la nombre encuentran? Es un poco particular, entonces sí. ¿Y cómo la encuentran? En las redes. Yasnuri Vanegas. Vanegas, bueno. Sí. Mil gracias, Yasnuri, por ese aporte tan valioso y felicitaciones por defender su causa, lo que es que compete y esa causa que nos debe mover a todos para que reconozcamos que todos somos hermanos y somos colombianos. Gracias, doctor Mauricio, por ese aporte como médico, como antropólogo. A usted, María Eugenia, por la invitación. Carmen, muchas gracias. Y Gloria, muchas gracias también por ese trabajo que vienen haciendo ustedes, profesionales en dos áreas tan diferentes, pero que se interesan porque haya esa integración y que no estigmaticemos tanto a quienes también son sangre nuestra y que son colombianos y que son latinos, que son surafricanos y que son africanos. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Gracias también a los amables oyentes de Radio Bolivariana, a Edison Sierra y a César Arango, quienes nos acompañaron en la parte técnica. Felices sueños para todos.